Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a todos una tarde más a este ciclo de actualidad arqueológica. Esta tarde nos vamos a trasladar hasta un contexto minero de nuestro neolítico para conocer las canteras de sílex de la cuenca del Ebro y nuestros invitados nos van a hablar de la distribución de estas producciones. Para conocer mejor las últimas excavaciones y las últimas prospecciones, tenemos esta tarde con nosotros a Xavier Terradas y a Daniel Ortega Cobos, a los que paso a presentar muy brevemente para dejarles con ellos. Xavier Terradas es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, adscrito a la institución Milà i Fontanals de Barcelona, donde ejerce de coordinador del Grupo de Investigación Arqueología de las Dinámicas Sociales. Sus líneas de investigación comprenden el proceso de neolitización en la cuenca mediterránea occidental y las dinámicas de implantación y consolidación de la economía neolítica, así como la gestión de recursos minerales en las sociedades prehistóricas, con especial énfasis en las actividades mineras y prácticas extractivas de rocas silíceas, así como los mecanismos de distribución de estos productos. Por su parte, Daniel Ortega Cobos es arqueólogo especializado en tecnología lítica prehistórica, en análisis y caracterización de estas materias primas, singularmente el sílex. En la actualidad trabaja como personal técnico en la institución Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde colabora en varios proyectos científicos, entre ellos el de las canteras prehistóricas de Montbel, y tiene a su cargo la gestión de las colecciones científicas de referencia de la Litoteca de Rocas Silíceas de Cataluña. Bueno, pues sin más, les dejo con ellos y supongo que disfrutarán mucho la conferencia. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Soy Xavier Terradas y voy a hablar en representación de mi compañero David Ortega y también de Carles Roqué, que no es el otro firmante de la conferencia y que no ha podido venir. El contexto que les presentamos es un contexto bastante inédito en lo que sería la prehistoria española y de la península ibérica. ¿Por qué? Pues corresponde a unas canteras de sílex, un lugar de donde las sociedades prehistóricas extraían sus materias primas, las rocas, para hacer los instrumentos. Y tenemos que pensar que en la prehistoria, tanto antigua como reciente, antes de la metalurgia, pues el sílex era la materia prima que fue más utilizada para la confección de las herramientas de corte, con lo cual pues, las canteras y los lugares de aprovisionamiento de materia prima pues, tienen una importancia singular. Para nosotros es un contexto importante porque el noreste ibérico, la zona más o menos que correspondería grosso modo a Cataluña, pues es una zona hasta cierto punto desprovista de sílex de calidad, con lo cual encontrar en su momento estas canteras pues supuso para nosotros un gran reto de investigación y queremos presentarles los resultados de los trabajos que en los últimos 7 años pues venimos desarrollando en este contexto. Para situar el origen de esta investigación hay que situarla en la colección que referenciaba antes Ruth Maicas en la Litoteca de Rocas Silíceas del noreste peninsular. Para nosotros una litoteca es más que una colección de rocas, es una infraestructura de investigación en la que se conjugan estas colecciones de rocas que vienen de distintas unidades geológicas, todos los inventarios relacionados con las colecciones, los laboratorios que se constituyen para su análisis y su estudio, los propios usuarios que acceden a los servicios que ofrecemos de esta litoteca, así como toda la documentación asociada a las colecciones, sea los lugares de registro de las rocas, las muestras que se han tomado, los análisis que se han realizado, etc. Todo esto nace con una vocación de servicio público para que sea accesible a todos los investigadores y cualquier usuario que esté interesado en esta temática. Con lo cual, pues llegamos a constituir a partir del año 2000, estas colecciones con todo lo que conlleva, es decir, prospecciones sobre el terreno físicamente para documentar estas formaciones, registrar los afloramientos que ofrecen rocas silíceas, tomar muestras de estas rocas, instalarlas ya sea en los almacenes o en las salas de consultas, así como equipar los espacios para su estudio. Y finalmente, establecer los medios para que estas colecciones puedan ser consultadas por cualquier tipo de usuario.
A la hora de constituir estas colecciones, los criterios que nos siguieron fueron que estas colecciones no tenían que ser una suma de elementos aislados, sino que tenían que ser representativos de todo el territorio que estábamos estudiando, con lo cual pues teníamos que garantizar que estas colecciones fueran homogéneas, que estuvieran representadas del mismo modo, que hubiera una continuidad territorial, es decir, que no hubiera parches y estuvieran representadas todas las formaciones geológicas del noreste peninsular, y practicar una cierta exhaustividad a la hora de registrar y muestrear pues, estas formaciones. Y finalmente, que estuvieran representadas todas aquellas unidades que libran rocas silíceas. Con todo ello, pues hemos llegado a georreferenciar estas formaciones y a hacer este tipo de mapas que con herramientas que facilitan los sistemas de información geográfica pues pueden ser utilizados por cualquier investigador que se base en este tema de estudio. Con ello, pues presentamos algunos datos. Hemos referenciado hasta 70 unidades geológicas que ofrecen rocas silíceas o sílex, entre las cuales hemos establecido 86 tipos distintos de rocas silíceas. Hemos referenciado unos 600 afloramientos o localidades en los que se puede tomar este sílex y hemos llegado a recopilar 4.500 muestras de mano, a partir de las cuales se han hecho distintos análisis. ¿Todo esto para qué lo hacemos? Pues lo hacemos porque en los estudios de prehistoria, en todo lo que concierne a la movilidad de las sociedades y cómo se organizan en el territorio, pues somos capaces, con un mapa geológico en el cual ya están referenciadas todas estas unidades geológicas y con toda la información que está asociada a este mapa geológico, pues somos capaces, mediante la comparativa entre las rocas que tenemos en las colecciones y las que hallamos en los yacimientos arqueológicos, somos capaces de llegar a restituir el origen geográfico y geológico de todas estas rocas que están representadas en los museos y en las colecciones y yacimientos arqueológicos. Y con lo cual, calculando su distancia, pues podemos saber hasta dónde se desplazaban estas sociedades para recoger este tipo de materia primas y hasta qué punto las intercambiaban con sociedades vecinas o establecer un poco las pautas de su distribución. Con todo ello, pues podemos saber qué recursos minerales explotaban, reconstruir un poco los territorios en donde practicaban estas estrategias de recolección de materias primas para saber acerca de su movilidad, contactos, intercambios y finalmente saber un poco, pues aproximarnos a cómo se organizaban estas sociedades en el territorio para explotar estas rocas, distribuirlas a lo largo del territorio, usándolas ellos mismos o bien mediante el intercambio con otras sociedades. Durante este proceso, pues encontramos distintas evidencias vinculadas a lo que nosotros llamamos prácticas extractivas, es decir, a cómo estas sociedades extraían del subsuelo estas rocas silíceas, este sílex, para fabricar estas herramientas. Estas evidencias que encontrábamos durante las prospecciones pues podían ser bien lo que llamamos estructuras positivas, es decir, cambios en la topografía original del terreno que se basan en la acumulación de grandes cantidades de desechos de sílex. Este es el caso, por ejemplo, de esta acumulación. Vean aquí a escala una persona pues de una estatura normal, de 1,75 m o así, y pueden ver la cantidad de desechos de fabricación y de extracción de sílex en unos pozos que están en Ulldemolins, cerca de Tarragona. Al mismo tiempo podemos encontrar elementos diagnósticos de esta explotación, como estos picos mineros, que son herramientas que se caracterizan porque están fabricadas con rocas ajenas al contexto geológico que están explotando, que las aportan allí pues para romper, para fracturar estas capas que contienen sílex y conseguir extraer los bloques de sílex para su posterior transformación en herramientas. O a veces encontramos estructuras negativas que serían recortes en el subsuelo, ya sea en forma de canteras, en forma de pozos, que se practicaron para extraer el sílex del subsuelo. Todo esto nos condujo a la zona que presentamos hoy, a la Serra Llarga, que es donde se ubican las canteras de Montbell.
La Serra Llarga, pueden verlo en la imagen, es una sierra constituida por colinas de baja altura, no sobresalen de los campos vecinos más de 40, 60 metros de altura, y es una alineación de montes y colinas de unos 12 kilómetros que se halla en la provincia de Lleida, cerca del Prepirineo, justo en el límite con Aragón. Esta sierra, pueden ver el trazado aquí, se ubica entre el río Farfanya, que es un río menor, tributario del Ebro, de la cuenca del Ebro, y limitado al otro extremo por el río Noguera-Ribagorzana, que a la vez establece el límite territorial entre Cataluña y Aragón. Pues a lo largo de estos dos ríos pues aflora toda esta sierra, en las poblaciones de Alfarrás, Algerri y Castelló de Farfanya, y aquí es la zona donde se ubican las canteras de Montbell. En todos estos montes, pues que vemos en ambas imágenes, afloran estas capas de sílex que nos interesa presentar aquí. Como ustedes pueden ver, pues en el corazón de estos montes, en la cresta de estos montes, pues afloran los estratos de caliza, que es la roca más dura del lugar y que ha resistido mejor a los procesos erosivos. Esto ha permitido que justo en las crenas, en las crestas, en las carenas de todos estos montes, pues afloren estos estratos, a veces en disposición vertical, que ofrecen estos estratos de caliza que ofrecen bloques de sílex. Aquí pueden verlo como hay un bloque de sílex que tiene una cierta continuidad, llega hasta los 40 centímetros más o menos, y son bloques o nódulos de sílex que se caracterizan porque están bastante tectonizados, están fracturados por las propias fuerzas que han propiciado pues, el plegamiento del terreno y la formación de estas colinas, y los bloques que contienen en su interior pues, de estos estratos calizos son bloques de sílex, y pueden ver aquí una imagen sobre el aspecto superficial de estos bloques de sílex. Son sílex de color marrón, formado en un contexto lacustre, en el Oligoceno, y que contienen a menudo restos de roca caliza en su interior, que es lo que cuando se altera pues, promueve que se formen estas coloraciones, estos tonos más marronosos en su interior. Las canteras de Montbell se ubican cerca de la población de Castelló de Farfanya. Aquí pueden ver el lugar exacto donde se ubican estas canteras. Su identificación pues, fue a cargo de David en primer lugar y luego del resto del equipo que trabaja en la litoteca. Cuando estábamos realizando estas prospecciones para recopilar todos estos tipos de sílex, pues que vimos sobre el terreno, concretamente en esta ladera, cómo se presentaban distintos frentes rocosos de 1,5 metros de espesor y unos 3-4 metros de anchura que se sucedían escalonadamente a lo largo de la colina. Ven, aquí encima hay otro de estos frentes y encima otro de estos frentes. Esta es la colina donde se ubican estos frentes. Ahora se ve mejor porque hemos cortado algunos de estos pinos para proceder a su excavación y registro. A su vez, en esta zona pues, encontrábamos en las capas, en los estratos de roca caliza que contenían los bloques de sílex, encontrábamos los negativos de estos bloques de sílex, es decir, encontrábamos que estos bloques de sílex se habían extraído por una cuestión que no era natural, es decir, no era la roca que se había alterado y había propiciado que se desprendieran los bloques de sílex, sino que fueran extraídos, dejando estos negativos, y al mismo tiempo, a lo largo de su superficie, encontrábamos cantos de rocas duras, como en este caso de cuarzo, en el cual se ven pues, distintos negativos propiciados por una acción de golpeo y percusión reiterada sobre los estratos de caliza para obtener estos bloques de sílex, con lo cual corresponde a un resto de instrumental minero de la prehistoria. Esto fue lo que nos puso en la pista de que aquí se podían encontrar canteras prehistóricas focalizadas en la extracción de sílex y que, dado su interés y el carácter inédito de este tipo de explotaciones en la península, ahora hay varios ejemplos de los que hablaré más tarde, pero en ese momento era un caso bastante inédito, pues despertó nuestro interés en excavar y documentar este contexto. Como pueden ver en la diapositiva, estos frentes se suceden a lo largo de esos estratos de caliza, que son una franja que no ocupa más de 4 o 5 metros de anchura en el interior de estas colinas. A veces estos estratos afloran de modo paralelo, es decir, en series paralelas. Hay 2 series
paralelas de estos 3, 4, 5 metros de anchura, en los cuales pues, aparecen estos estratos de calcárea con nódulos de sílex. Documentando el entorno local donde estaban estas supuestas canteras y prospectando a lo largo de las colinas próximas, pues vimos que estos frentes de cantera se sucedían de manera recurrente, es decir, siempre se encontraban de manera escalonada en 3, 4 escalones, aquí pueden ver 1, 2, 3, 4, aquí 2 y luego aquí hasta 4 agrupados, siempre en el interior de esta franja amarilla, que son estas capas de caliza que libran estas rocas de sílex, lo cual nos permitía ver que existía un patrón recurrente en la obertura de estos tipos de frentes de cantera, siempre en las colinas de la ladera y siempre en las partes más bajas de estas colinas de la ladera. Como pueden ver en un mapa de mayor escala, pues vemos que lo mismo se sucede aquí, aquí, aquí y aquí, es decir, siempre en las partes más bajas de estos montículos y habitualmente en los lugares donde hay estos pequeños canales, estos cursos de agua o torrentes que solo transportan agua superficialmente, pero que permiten acceder a los estratos interiores de esta roca con mayor facilidad. Eso es el inicio de la excavación, es una foto que data de la primera excavación que hicimos del año 2015, empezando pues, a excavar en uno de estos frentes de cantera. Lo primero que vimos es que cuando estos frentes de cantera se abandonan, es decir, cuando la explotación prehistórica cesa, pues lo que se produce es un desmonte de las capas que limitan estos estratos calizos. En concreto, pues son estas capas que tenemos limitadas aquí y aquí. Se trata de capas de roca más blanda, margas, areniscas y también lutitas, que lo que ocurre es que son las paredes que quedan una vez finaliza la excavación y la explotación, y como son rocas blandas, pues acaban desmoronándose, haciendo unos estratos que convergen hacia el interior. En estos estratos existe la particularidad que para nosotros será muy importante, luego hablaremos de ello, porque se forman pequeñas coberturas vegetales que a su vez albergan distintas comunidades de gasterópodos o caracoles continentales de tierra, que son los que nos permitirán tener un elemento de reconstrucción climática y al mismo tiempo un elemento indirecto para datar estos episodios de abandono de la explotación minera, al constituir pues, restos orgánicos. Esto es una imagen de la continuación de estos trabajos, de estos frentes de cantera. Como pueden ver, los depósitos asociados a estos frentes de cantera son depósitos no muy profundos, que pueden ir desde los 20-30 centímetros hasta algunos más profundos que llegan hasta el metro aproximadamente de espesor, de profundidad, y corresponden pues, a los restos del desmonte de estos estratos de caliza durante la explotación para extraer los bloques de sílex. Una particularidad de este tipo de explotación, en lo que nos dimos cuenta, era que aquellas capas que contenían mayor número de bloques de sílex fueron las que fueron explotadas con mayor profusión. Esto lo vemos en esta imagen de la derecha, ustedes pueden ver en color negro, pues son los bloques de sílex que todavía quedan en el lugar y como estos estratos, los que van en concreto desde aquí hasta aquí, que son los que ofrecen mayor cantidad de nódulos de sílex, son los que han sido explotados con mayor profusión, profundizando más en esta explotación. Esto lo vemos aquí también, esta zona que tiene estos estratos con mayor cantidad de bloques de sílex, son los que han sido excavados a cotas más profundas. Al mismo tiempo, esto lo vemos en el frente de cantera, es decir, a veces para sacar algún bloque más de sílex, pues en el lugar donde se veían, pues se hacen estas pequeñas oquedades, estas pequeñas capillitas, para acabar de lograr algunos bloques de sílex, como es lo que sucede en esta imagen de la derecha y como pueden ver en sección aquí. De nuevo ven el relleno sedimentario de estas capas, una estratigrafía muy simple, que muchas veces solo se comprende un estrato de desmantelamiento de los estratos originales y luego capas del desmonte de las capas laterales de la explotación.
Esta explotación fue continua y nuestro proceso de excavación también, así en el año 2017 volvimos al lugar, practicamos una nueva excavación en el lugar, continuando y ampliando la superficie de excavación. Aquí vemos cómo esta es la capa superficial y luego la capa que corresponde al desmonte de toda el frente de cantera para obtener estos bloques de sílex. Y podemos ver cómo en esta zona pues este estrato correspondiente a esta explotación pues alcanza más o menos los 80 centímetros de espesor. La excavación es relativamente sencilla, nosotros excavamos hasta llegar a la base del estrato rocoso, que es el lugar donde quedan evidencias de esta explotación minera. Y también está limitada al norte y al sur por las capas que no fueron explotadas, que eran estas capas que me refería, que son de arenisca, lutitas o margas, que no corresponden no reflejan ningún interés por parte de las sociedades prehistóricas y por tanto no fueron explotadas. En estas capas, las unidades estratigráficas o estratos que nosotros seguimos durante la excavación arqueológica, pues muchas veces pues vienen caracterizadas por la presencia de mayor número o menor número de clastos, por el tipo de sedimento, con lo cual es fácil fijar estos estratos que nosotros respetamos a la hora de excavar, a la hora de tomar muestras, a la hora de dibujarlos en todo lo que serían las plantas y secciones del lugar. Y a menudo vemos una sucesión que es bastante característica. En la base de estas etapas de desmonte, de explotación minera y desmonte de los estratos de caliza para sacar los bloques de sílex, pues en las capas más profundas vemos cómo en primer lugar se acumulan los bloques de mayor tamaño y posteriormente pues, se acumulan otros estratos con menor número de clastos y de menor tamaño. Esto lo vemos en las secciones donde en la base estaba esta capa de bloques de mayor tamaño que han visto antes, luego ordenados con capas con menor número de bloques y menor tamaño, y finalmente en las partes superiores pues capas más finas, hasta encontrar otro estrato y otro. Esta correspondería a la imagen pues, de un desmonte de estas capas de caliza para extraer estos bloques de sílex y como pueden ver pues, son bloques de caliza que algunos alcanzan un gran tamaño. Esta escala es de 1 metro, con lo cual vemos que hay bloques que superan los 40 o llegan hasta casi los 50 centímetros de longitud, con lo cual son bloques de un volumen considerable. ¿Qué es lo que encontramos en estos estratos, aparte del propio desmonte de los estratos de caliza por parte de los mineros prehistóricos? Pues, en primer lugar, lo que encontramos son bloques de sílex. Ustedes se preguntarán cómo encuentran bloques de sílex si el objetivo de la producción minera, de la explotación minera, era buscar justamente esos bloques de sílex. Pues bien, los bloques de sílex, que corresponden más o menos al 80% de los elementos que encontramos en estos estratos, son bloques de sílex que fueron desechados por los mineros prehistóricos. Y fueron desechados pues, debido a que estaban rotos, a que tenían una morfología muy irregular que no permitía su explotación para hacer pues, láminas y cuchillos de sílex, o bien a bloques que estaban muy diaclasados, como este bloque de aquí, no sé si se ve en las diapositivas, son bloques que presentan diversos planos de fractura, con oxidación, y estos bloques no son interesantes para un minero prehistórico porque a la hora de explotar este bloque, al golpearlo para transformarlo y sacar lascas y láminas, pues se fractura siguiendo estos planos internos, con lo cual son bloques desechados por los mineros prehistóricos. Al mismo tiempo, encontramos muchas lascas de caliza. Estas lascas de caliza no son producidas expresamente, ex professo, sino que corresponden a las lascas de caliza que se generan durante el proceso de explotación minera, cuando los mineros prehistóricos golpean las aristas y los estratos de caliza para sacar los bloques de caliza y los nódulos de sílex que contienen en su interior, pues muchas veces se ven obligados a golpear con percutores, con instrumentos pesados, estas capas de caliza, y lo que provocan son la fractura de estas capas de caliza en lascas. Muchas de estas lascas, como esta de aquí, en su cara ventral o cara vulvar, pues vemos que reflejan distintos puntos de percusión, lo que nos está hablando de instrumentos pesados utilizados
para romper estos bloques de caliza. Y muchas veces sobre el mismo lecho rocoso del frente de explotación de la caliza, pues encontramos evidencias de todo este, por ejemplo en esta arista, de todo este golpeo reiterado con los instrumentos prehistóricos para romper los estratos y extraer los bloques de caliza y los nódulos que contienen en su interior. Algunos de estos instrumentos, como el que vemos en la diapositiva, pues son instrumentos pesados, pueden ver lo que supera los 20 centímetros de longitud en las manos de una persona, son instrumentos pesados, en este caso más de 3 kilos, para utilizar seguramente a tenor de las experimentaciones que estamos haciendo y del estudio de las huellas de uso que estamos haciendo, seguramente sin ser enmangados y ser utilizados de este modo con una percusión directa a 2 manos. Y vemos cómo en sus extremos, en los bordes en los puntos más pronunciados, tienen evidencias de una percusión reiterada y a menudo fracturas generadas como acción de esta percusión reiterada. Muchas veces estos instrumentos no aparecen enteros, sino que lo que encontramos son fragmentos de los mismos, es decir, fragmentos o lascas de estos instrumentos que se han roto durante este proceso de percusión. Es el caso de todos estos, en este caso un pequeño canto que está fracturado por la mitad, o en los otros 2 casos, en los extremos, los 3 están puestos a la misma escala para que puedan comparar, pues se trata de lascas generadas en estos instrumentos de percusión pues, debido al trabajo de extracción de los bloques de sílex. Estos bloques de sílex tienen una particularidad, estos instrumentos mineros tienen una particularidad. Primero, que no son en rocas silíceas, no son en sílex, sino que se eligen para su utilización rocas en forma de cantos de litologías que son mucho más duras que el sílex para provocar, y que la caliza, para provocar la rotura de estos estratos de caliza y facilitar la extracción de sílex. Las litologías que se utilizan son muy variadas. Aquí ven algunos casos, pues aplita, granito, pórfido, episienita, cuarcita, cuarzo e incluso caliza. Y son rocas de distinta génesis, tanto rocas de génesis ígnea como metamórfica, como sedimentarias. Lo único que están buscando son volúmenes concretos de rocas con una morfología parecida a cantos y que tengan una cierta dureza que permitan romper estos estratos de caliza. Todos estos instrumentos no se encuentran en el propio lugar, sino que proceden de un entorno, podríamos considerar, bastante próximo. Y son unos depósitos pliocuaternarios, como el que aparece en un campo de cultivo en la imagen, que ustedes pueden ver que junto a la arcilla y los sedimentos que constituyen el propio campo de cultivo, pues ven una cantidad inmensa de cantos de distintas litologías parecidas a las que les mencionaba anteriormente. Pues en estos cantos que constituyen este nivel pliocuaternario que fue identificado por Peña en su tesis en el año 1983, es de donde sacarían los mineros prehistóricos estos cantos para hacer su instrumental minero. Ustedes pueden ver en el mapa geológico, la franja azul es la franja que contiene los estratos de caliza con nódulos de sílex. Aquí está la explotación de Montbell, las canteras de Montbell, y estos depósitos provendrían de esta zona que está con esta trama de este color rosáceo salmón. Es decir, que en algunos casos casi se solapan con los propios frentes de caliza, en los propios estratos donde aparecen, donde documentamos estos frentes de explotación, y en algunos casos están más alejados, pero nunca tienen que recorrer distancias superiores al medio kilómetro o algún centenar de metros. Incluso en ocasiones algunos de estos torrentes que mencionábamos que circulan, que cortan los montes que constituyen la Sierra Larga, pues a veces transportan hasta el lugar estos propios bloques, con lo cual el esfuerzo que tenían que realizar los mineros prehistóricos para localizar estos bloques y traerlos hasta el lugar donde tenían las canteras, podemos decir que no era demasiado pronunciado.
Comparando la totalidad de este instrumental minero que tenemos en aquellos en que tiene una morfología más o menos entera y que hemos podido reconstruir su peso y volumen, vemos cómo hay una cierta ordenación de estos instrumentos en dos categorías de útiles. Aquellos que son más grandes, que podríamos decir que pesan pues, más de 2 kilos, que serían como estos que tienen ustedes a su izquierda, y que serían seguramente aquellos que se utilizan a 2 manos para romper los estratos de caliza y poder sacar los bloques de sílex. Y luego encontramos otra gama de percutores que por su tamaño y por su volumen y sus dimensiones y peso, pues constituyen una unidad menor, que serían estos bloques que tienen un peso inferior al kilo, a los 1000 gramos de peso, y un tamaño también más reducido. Y pensamos que estos bloques corresponderían a lo que llamaríamos percutores que utilizaron los mineros prehistóricos para acabar de limpiar los bloques de sílex, para extraer los pequeños restos de caliza adheridos y para iniciar en algún caso la propia talla de los bloques de sílex. En todos estos instrumentos mineros, sea cuales sea, si son los de mayor envergadura o los de menor tamaño, vemos unos rasgos recurrentes en sus superficies. Y es que son evidencias de que huellas de uso, de que estos percutores, estos instrumentos, han sido utilizados reiteradamente, repetidamente en actividades de percusión. Vemos cómo hay muchos estigmas vinculados a esta acción. Pequeños desprendimientos de material que se ha aplastado como consecuencia de esta percusión violenta sobre otra materia dura que es la caliza. Esto lo vemos en aristas y en los promontorios, en los lugares más pronunciados de estos cantos utilizados como instrumental minero. En la actualidad estamos llevando a cabo un estudio sistemático de todos estos instrumentos, los estamos reconstruyendo su tamaño, su morfología mediante técnicas fotogramétricas y mediante su escaneo en 3 dimensiones, lo cual nos permite introducir cálculos metodológicos en su estudio, es decir, saber el volumen, saber cuantificar cualquier distancia, las extracciones que se han practicado, etc. Al mismo tiempo, como les he mencionado anteriormente, estamos estudiando la litología, saber de qué rocas se hicieron, su volumen, su tamaño, su peso, las huellas de uso para saber en qué actividades se utilizaron y si fueron enmangados o no. Y gracias a este estudio pormenorizado hemos visto cómo algunos de estos cantos pues están lo que llamamos rubefactados, es decir, que han sido sometidos a una fuente de calor. Ustedes lo verán en esta diapositiva porque verán el contraste entre estas zonas más rojizas que están en la parte de arriba y estas zonas menos rojizas, de color más gris, que están en esta zona central. De nuevo aquí vemos esta zona más rojiza y también se ve aquí este contraste entre zonas rojizas y zonas grises. Esto es motivado porque estos bloques que utilizaron como percutores, como instrumental minero, los mineros prehistóricos no se los llevaron con ellos una vez finalizada la explotación, sino que los dejaron en el propio lugar para reaprovecharlos en caso de volver allí. Y en algunas ocasiones, pues seguramente cuando se desarrolló esta escasa cobertura vegetal que les mencionaba, que se desarrolla una vez acabado un episodio de explotación minera, pues seguramente pues para eliminar esta cobertura vegetal en el momento de volver a intervenir para volver a reactivar el frente de cantera, pues posiblemente pegaron hicieron un fuego en el lugar para limpiar de matojos y de hierbas pues la superficie del lugar. Y esto propició que los cantos del instrumental minero que había quedado en superficie se rubefactara, se quemara, reflectando pues esta acción. Y luego fueron reutilizados como demuestra estas huellas de percusión que han eliminado la superficie termoalterada, superficie quemada, con lo cual nos estás hablando de episodios de reaprovechamiento de este instrumental minero por distintos grupos o por los mismos grupos en distintos momentos. Ello nos permite pues, reconstruir un poco lo que llamaríamos la biografía de estos cantos utilizados como instrumental minero. Además, en alguno de ellos, solo en 2 ocasiones,
hemos conseguido remontarlos, es decir, hemos conseguido ensamblar, juntar dos fragmentos del mismo bloque, del mismo canto utilizado como instrumental minero y que han sido recuperadas en unidades estratigráficas distintas, lo cual nos permite establecer coetaneidad, momentos de contemporaneidad entre distintos estratos que nosotros hemos establecido a la hora de excavar este contexto minero. Lo cual es muy importante. Y hacemos pues todo este ejercicio de reconstrucción de la biografía que les he contado, en este caso, pues que fue termoalterado, que fue reutilizado después de estas acciones de cremación de la cobertura vegetal, etc. Finalmente, en estas laderas de Montbell tenemos que introducir el elemento cronológico, saber cuál es la relación entre estos frentes de cantera y saber a nivel absoluto si son canteras paleolíticas, neolíticas, de la Edad del Bronce. Con este objetivo, nuestra hipótesis era que seguramente, simplemente por criterios de logística y porque lo mismo se documenta en otros contextos mineros, pues las explotaciones empezarían en las cotas más bajas y estos frentes de cantera que se practican en las cotas más bajas de las laderas, una vez se ha desmontado, se ha hecho un frente de cantera y se han desmontado los estratos que afloran en el lugar, pues no se procedería a eliminar los residuos de la explotación minera, es decir, se abandonarían en el lugar. Con lo cual, los propios residuos de esta explotación minera impedirían la continuación de la explotación. Y lo que harían sería a continuación pues, abrir un nuevo frente de cantera en cotas superiores, más elevadas, y así sucesivamente. Esta era nuestra hipótesis de partida, es decir, que las explotaciones que estaban en las cotas más bajas serían las más antiguas y a continuación, pues, en fases sucesivas, irían abriendo nuevos frentes de cantera en cotas más elevadas de estas mismas laderas. Por ello, y dado que en el propio relleno de las concavidades asociadas a estos frentes de explotación no encontrábamos carbones, no encontrábamos huesos, no encontrábamos elementos orgánicos, a excepción de los caracoles, que nos permitieran datar exactamente los momentos de explotación minera, pensamos en abrir una zanja en las zonas más bajas de la ladera, pensando que en estos episodios en que se quemaba la superficie vegetal para abrir nuevos frentes de cantera, pues podían haber provocado distintos carbones en superficie que una vez lavados con la escorrentía superficial, las lluvias, se acumularían en las partes más bajas de la ladera y pensamos que si llegábamos a localizar estos carbones, estos elementos vegetales carbonizados, seríamos capaces de poder datar pues, estas canteras. Por ello practicamos esta zanja en la parte más profunda de este valle. Aquí pueden ver distintas imágenes con los distintos estratos también que localizamos, el proceso de dibujo, de identificación de los distintos estratos, de dibujo de la sección, viendo los pendientes o los estratos, la constitución de los distintos estratos, la toma de muestras para caracterizarlos a nivel sedimentológico, muestras de polen, etc. Y nuestra sorpresa fue que a estas cotas más bajas encontramos un nuevo frente de cantera, aquí lo pueden ver, que no está ampliado porque solo esta zanja se practicó pues, de 1 metro de espesor, con lo cual no sabemos acerca de su continuidad hacia los laterales, pero pensamos que sería como las de cotas superiores, estos 3 o 4 metros de anchura. Pero para nosotros fue una sorpresa y nos llevó a pensar que en este caso esta cantera este frente de cantera todavía sería de una cronología anterior a los que habíamos excavado y documentado en cotas superiores. Para ello, pues procedimos, como no encontramos finalmente ningún resto orgánico, ni restos de carbón, ni restos de huesos de animales que pudieran haber consumido los mineros prehistóricos en el lugar, pues solo nos quedó por datar los únicos restos orgánicos que teníamos, que eran los restos de caracoles que sellaban el fin de estos episodios de explotación minera. Aquí pueden ver en esta sección de todo el fondo de ladera la cantera que excavamos, que hemos visto a cotas más superiores, y el nuevo frente de cantera localizado.
Todo ello nos ha permitido tener una sección interrumpida de 23 metros. En la campaña que hicimos el año 2021 ya conseguimos unir toda esta superficie, con lo cual ya tenemos toda esta sección ya excavada y documentada. Y un ejemplar de caracol que encontramos en este estrato pues nos daba esta datación de 6.600 antes de nuestra era, antes de Cristo, lo cual nos está diciendo que como esta capa, el caracol que estaba contenido en esta capa que cubría este frente de cantera, pues tiene esta cronología, lo cual quiere decir que este frente de cantera tiene una cronología anterior a 6.600 antes de Cristo. Esto es muy importante porque con esta datación nos está diciendo directamente que es una cantera, un frente de cantera que no es neolítico, es decir, que luego veremos que la mayor cantidad de canteras y minas que se documentan en Europa son de cronología neolítica. Estamos documentando un frente de cantera que cuanto menos tiene una explotación mesolítica, sino anterior, de finales de Paleolítico Superior, lo cual es un hecho inédito y bastante importante. Al mismo tiempo, datamos otros dos ejemplares de caracol situados en este estrato que hemos representado de color amarillento y que sellaba este frente de explotación que está ubicado en cotas superiores. Con lo cual sabemos que a partir de las dataciones que obtuvimos, que como pueden ver son muy similares, 4.290 y 4.280 en cronología calibrada antes de Cristo, sabemos que este frente de explotación es anterior a esta fecha, anterior a 4.300, grosso modo, y posterior a esta 6.600, con lo cual es muy posible que este frente de cantera corresponda a una explotación del Neolítico antiguo, ya sean las facies que documentamos en la cronología regional, en lo que llamamos el Neolítico cardial o el Neolítico epicardial, que se correspondería al fin del Neolítico antiguo. Estas dataciones corresponden además con las dataciones obtenidas en un poblado muy próximo que se llama Aubelles y que fue excavado con motivo de la construcción de esta balsa de riego. Esta balsa de riego se construyó en el año 2001, se documentaron en el lugar distintas fosas y se realizó en ellas una excavación preventiva para excavarlo antes de su desaparición o cubrimiento por parte de esta balsa de riego. Aquí ven distintas fosas localizadas en el lugar. Era un poblado que estaba arrasado, sin embargo, aquellas estructuras negativas que estaban en las cotas más profundas, como son hogares, silos, cubetas, se habían conservado. Con lo cual, en el lugar se podían documentar en las excavaciones que se hicieron en el año 2001 más de 50 fosas o estructuras negativas, algunas de las cuales, por su contenido en restos cerámicos a partir de sus afinidades tipológicas o bien por la datación directa de elementos que encontraron en el lugar como carbones o semillas, pudieron establecer que estas fosas corresponden a distintos momentos del Neolítico, en concreto a lo que llamamos el Neolítico epicardial, que sería el fin del Neolítico antiguo, el Neolítico poscardial, que sería el inicio del Neolítico medio, o bien a distintos momentos de la Edad del Bronce. Con lo cual, pues teníamos unas dataciones, esas que decíamos que grosso modo podíamos ubicar en el Neolítico antiguo, que se corresponden con las fases de ocupaciones de este poblado. El poblado pues, se localizaba en este extremo de la balsa de riego y la foto está tomada desde la cima de esta colina donde están las canteras, con lo cual pueden observar su proximidad, es de algunos centenares de metros. Con lo cual existe una posibilidad que se establecieran poblados en el lugar que se autoabastecieran directamente de sílex. Esta es una de nuestras líneas de estudio en el futuro, estudiar los restos de este poblado para ver si se trata de un poblado de mineros prehistóricos especializados en la explotación, en la obtención de sílex, o bien si se trata de un poblado de agricultores y ganaderos que puntualmente pues, se abastecían de sílex para sus actividades cotidianas. Al mismo tiempo, en esta zanja que practicamos, sacamos distintas muestras
algunas de ellas destinadas al estudio, a la reconstrucción del paisaje y del paleoambiente de la zona. Desgraciadamente, como les he comentado anteriormente, no encontramos restos de semillas, no encontramos restos de carbones de madera, con lo cual tuvimos que limitarnos a lo que corresponde al conjunto malacológico de restos de gasterópodos, de caracoles, y a las muestras de polen. El polen, a pesar de que las muestras no contienen un número elevado de valores polínicos, sí nos muestra que son bosques caducifolios que estarían en las mismas inmediaciones en las colinas, que serían seguramente robledales y que puntualmente estarían complementados con pinares y con encinares, y que habría un proceso diacrónico de degradación según vemos en los distintos estratos, es decir, en los momentos iniciales de la explotación minera este robledal estaba mejor establecido y vemos cómo se va degradando rápidamente conforme avanzan los distintos episodios de explotación minera. Al mismo tiempo, encontramos numerosas evidencias de polen no arbóreo correspondiente a esporas de distintos tipos de hongos. Y estas esporas son indicativos de especies que nos revelan la presencia de suelos muy erosionados y de agentes descomponedores de materia orgánica, como madera o madera carbonizada. Es decir, que seguramente está reflejando estos episodios de quema que los mencionábamos anteriormente. La escasa cobertura vegetal se eliminaba para practicar la explotación minera. Cuando esta explotación minera era recurrente, se pegaba a fuego para eliminar los matojos que existían en superficie, lo cual daba una cobertura vegetal muy escasa y muy deteriorada. Con todo, pues sabemos que toda esta génesis de este proceso de degradación se estableció de manera muy rápida, con mucha escorrentía superficial y que había pues muy poca cobertura aérea en el lugar. Para documentar si este episodio de explotación minera era único en las laderas de Montbell, pues por la singularidad del espacio, o bien se repetía a lo largo de todas las colinas que constituyen Serra Llarga, en el año 2020 iniciamos un proceso de prospección de toda la superficie de estas colinas, de estos 10-12 kilómetros aproximadamente de alineamiento de colinas que constituyen la Serra Llarga. Y para nuestra satisfacción vimos cómo este no era un episodio aislado, sino que vemos que es recurrente. Pueden ver aquí en la imagen de la izquierda un nuevo frente de explotación muy similar a los que hemos visto en Montbell, con un frente expuesto de 1 metro, 1,5 metros y una anchura pues, de unos 4 metros. Y como a veces también documentamos que estos episodios se presentaban siguiendo el mismo patrón que habíamos documentado en Montbell, es decir, un patrón recurrente de distintos frentes escalonados en una misma vertiente. Esto es lo que vemos en la foto de la derecha, donde vemos los estratos de caliza y vemos aquí un frente de explotación correspondiente a una cantera de gran tamaño. Aquí pueden ver el tamaño de una persona. Aquí otro nuevo frente de cantera con otra persona aquí al lado. Es decir, que se sucede el mismo patrón de explotación, se sucede en distintos puntos de las canteras de las colinas de Serra Llarga. En todas estas explotaciones, estas prospecciones, pues llegamos a documentar hasta 106 nuevos frentes de cantera que no conocíamos, distintos a los de Montbell. En ellos, huelga decir que se trata de explotaciones superficiales, que no excavamos nada, con lo cual la recogida de materiales solo fue superficiales y encontramos hasta 44 restos de instrumental minero, como este de la imagen, que es muy similar a los que hemos visto en Montbell, estos cantos de caliza, de cuarcita, de cornubianita, utilizados como percutores e instrumental minero. Encontramos, sobre todo en la cima, en las crestas de estas colinas, numerosas evidencias de explotación de los estratos por parte de poblaciones paleolíticas, es decir, encontrábamos
tipos de explotación reveladores del Paleolítico medio y superior, explotaciones centípetas de tipo Levallois, explotaciones laminares para sacar láminas de pequeño tamaño, en las crestas de estas colinas, que es donde los estratos afloran en superficie. Sin embargo, encontrábamos esta sucesión de frentes de cantera en las cotas más bajas de estas canteras. Y llegamos a encontrar hasta 3 localidades con indicios de asentamientos prehistóricos, con cerámica, con instrumental de molienda, con otros elementos que nos revelarían pues, la presencia en la superficie de estas colinas de poblaciones prehistóricas, que a tenor no se han hecho dataciones absolutas, pero a tenor de la cerámica parece que se trataría de sociedades de la Edad del Bronce, y cuya ubicación en el lugar no estaría vinculada a la explotación minera, porque encontramos pocos indicios de distribución de este sílex en la Edad del Bronce, sino que sería ocupación vinculada a otras intenciones, a otras funciones, como puntos de vigía probablemente o de control del territorio. Aquí ven en esta imagen pues, la repartición de estos 106 nuevos frentes de cantera. Y, como pueden ver, hay lugares en los que no se suceden estos elementos. Por ejemplo, aquí, aquí, aquí. Esto corresponde a las colinas que son más grandes y que tienen una mayor cresta, una mayor carena. Esto es porque, como hemos dicho anteriormente, estos frentes de cantera pues, habitualmente se ubican en los lugares más bajos de las laderas y no en las cimas de las laderas. Por eso no encontramos canteras abiertas en la superficie de las crestas de las colinas, porque tendrían que practicar pozos. En cambio, practicaban estos frentes de cantera en las cotas más bajas y más accesibles, porque era más fácil acceder a estos estratos que contienen la materia prima. De nuevo, pues decir que estas diapositivas las he puesto antes, pero para repetir que el patrón de explotación es recurrente no solo en Montbell, sino todo a lo largo de las colinas de Serra Llarga. Finalmente, estamos usando un nuevo sistema de prospección que son prospecciones geofísicas, en este caso con sensores LIDAR. Son sensores que son aerotransportados con una avioneta. Hay otros tipos de LIDAR que se hacen con drones y así, que lo que hace es recobrar, o sea, emitir unos impulsos y recobrando el impulso de esta onda que libera, pues pueden hacer cálculos, se pueden establecer cálculos muy precisos según la longitud de retorno de la topografía, del relieve de las zonas. Con lo cual, pues podemos llegar a documentar, esto se había hecho en otros contextos mineros, podemos llegar a documentar irregularidades topográficas que quizás podíamos vincular a frentes de cantera. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, esta es la zona de Montbell, donde vemos cómo los 3 frentes de explotación se documentan perfectamente junto a otras evidencias que todavía no hemos empezado a excavar. Y luego, con estas imágenes, llevándolas durante las prospecciones, vimos cómo efectivamente, si bien en algunos casos se trataba de errores, de irregularidades pues, provocadas por la caída de un árbol que había arrancado todas las raíces, o alguna pequeña explotación, alguna pequeña cavidad vinculada a otras explotaciones agrícolas o así, en la mayoría de los casos documentábamos que estas irregularidades correspondían también a explotaciones mineras, con lo cual esta herramienta de prospección geofísica se ha revelado como una herramienta de gran utilidad para este tipo de prospecciones y identificación de fosas, de estructuras vinculadas a la explotación minera. Finalmente, para acabar, en relación a qué alcance tuvo la difusión de esta roca como materia prima, pues procedimos a estudiar en contexto toda esta formación en el marco de estos estudios que les decía que llevamos a cabo en la Litoteca de Rocas Silíceas. En concreto, aquí en esta pequeña franja gris, pues pueden ver la distribución de estas calizas que se corresponde a una formación que llamamos formación de calizas de Castelltallat y que son las que libran, las que ofrecen estos nódulos de sílex que fueron explotados en Serra Llarga y concretamente en Montbell.
Para ello hemos visitado distintas localidades o afloramientos en que hemos levantado columnas estratigráficas con las distintas capas de caliza, viendo dónde están los nódulos de sílex, y hemos procedido a una caracterización arqueométrica, es decir, siguiendo distintas técnicas de análisis, análisis mineralógicos, cristalográficos, petológicos, geoquímicos. Hemos podido llegar a caracterizar y a publicar los elementos diagnósticos para reconocer este tipo de sílex, que es el sílex que llamamos de la formación Castelltallat, en otras colecciones arqueológicas. Últimamente, y gracias a una ayuda de la Fundación Palarc, una convocatoria que da para técnicas de análisis, hemos podido profundizar más en estos análisis y hacer el estudio geoquímico de este sílex, que nos está permitiendo ver cuál fue la distribución de este sílex a lo largo de la prehistoria en el ámbito local y regional. Todo ello nos lleva a proponer que el área estimada de difusión de este sílex fue entre 6.000 y 8.000 kilómetros cuadrados, siempre hacia el norte. Es decir, vemos aquí lo que serían los montes de Serra Llarga, que ofrecen pues, estos bloques de sílex, y distintos puntos, en distinta forma, según la cronología, elementos donde hemos encontrado a priori indicios de que este sílex fue distribuido desde esta zona. Bien por una misma sociedad o bien porque las mismas sociedades que remontaban estos valles de la cuenca del Ebro pues se desplazaban hasta las cuencas más altas y hasta los montes del Pirineo, transportando con ellos estos bloques de sílex. Ello nos lleva a ver cómo en el ámbito más inmediato, en el ámbito regional, a pocos kilómetros o pocas decenas de kilómetros, encontramos indicios en yacimientos del Paleolítico. Por ejemplo, a la Roca dels Bous vemos como durante el Paleolítico Medio utilizan bloques de cuarcita que sacan de las terrazas del Segreb y al mismo tiempo bloques de sílex de Serra Llarga para hacer sus herramientas, o bien como un otro yacimiento próximo, como es Cova Grande de Santa Liña, utilizan los bloques de sílex a lo largo del Paleolítico Medio, Superior y también en los restos de ocupación neolítica de la misma cueva. Al mismo tiempo, en otro yacimiento también con una larga diacronía de utilización del lugar, como es la Cova del Parco, utilizada durante el Paleolítico Superior, el Mesolítico y Neolítico, vemos en todas estas ocupaciones restos de la difusión de esta materia prima. Y en lugares más alejados, pero obviamente en una presencia mucho menor, en algunos casos casi anecdótica, pues encontramos, por ejemplo, en la Balma Margineda, ya en Andorra, pues restos durante las ocupaciones mesolíticas y neolíticas de explotación de este sílex y de transporte de este sílex desde los montes de Serra Llarga hasta las cuencas pirenaicas a mayor altura. Todo este tipo de explotaciones que hemos dicho que tenemos alguna evidencia de que estas explotaciones se inician en momentos finales del Paleolítico Superior o bien en el Mesolítico y se siguen practicando a lo largo del Neolítico, encajan con lo que sería la minería europea. El proceso de minería, si bien las sociedades prehistóricas utilizaron el sílex desde sus inicios, desde los inicios de la humanidad, la práctica recurrente en la explotación de estos bloques de sílex y en la extracción de estos bloques de sílex de las capas del subsuelo se produce con mayor énfasis y mayor intensidad a lo largo del Neolítico. Estos son algunos ejemplos de minerías europeas neolíticas, quizás los más conocidos en toda Europa. Grimsgraves en las islas del Reino Unido, en Gran Bretaña, Chemionki en Polonia o Spien en Bélgica. Quiero decir que este tipo de explotaciones se localizan sobre todo en Centro Europa, todo lo que sería la gran llanura pues, de Polonia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y que llega hasta el norte de Francia. En estos lugares pues hay cantidad de evidencias de minería prehistórica, que en algunos casos, como ven ustedes, en Chemionki, son pozos para acceder a las capas del subsuelo y luego practicar galerías como estas que ven en las minas de Spien, en Bélgica.
Todo esto conlleva una transformación del paisaje brutal. Pueden verlo en Greens Graves, como en esta vía aérea se ven los restos de los antiguos pozos de explotación minera que llegan a generar esta transformación del paisaje tan evidente y que se puede visualizar desde el terreno mismo o bien con elementos, ya sea imágenes satelitales, fotos aéreas, etc. Toda esta minería, hay muchos autores que la vinculan a la producción a gran escala de hachas de sílex. ¿Por qué? Pues porque es el momento del Neolítico en que se instalan y se asientan las comunidades neolíticas con sus prácticas ganaderas y agrícolas que precisan de zonas más despejadas, tanto para el ganado como para las prácticas agrícolas, con lo cual habría grandes momentos de deforestación y necesitan hay una mayor demanda de estas hojas de sílex para hacer estas hachas. Aquí lo pueden ver, son hojas de sílex que se formatizan mediante extracciones en esta forma de hacha y que luego mediante el pulimento pues hacen estas hojas que en mangadas serían utilizadas como hachas a lo largo del Neolítico cuando todavía no se tenía conocimiento de la metalurgia. Sin embargo, hay otros contextos donde paralelamente se utiliza este sílex para hacer láminas de sílex utilizadas como cuchillos o para otras funciones. Cabe decir que en el ámbito peninsular de la península, pues esta explotación de sílex se focalizó preferentemente hacia la obtención de bloques de sílex para ser utilizados como núcleos para obtener láminas y que prácticamente es anecdótica la presencia de hachas de sílex en el territorio peninsular, ya que estas hachas se elaborarían con otros tipos de rocas. A esta escala podemos ver estos ejemplos de minas que les decía en Centro Europa y vamos a ver muy por encima algunos ejemplos de minería en el ámbito hispano peninsular que hasta hace poco eran desconocidas. El caso más evidente, que muchos de ustedes conocerán por la proximidad geográfica, es las minas de Casa Montero, en Vicálvaro, donde se estima que se excavaron unos 4.000 pozos en capas de arcilla con capas de sílex en su interior para llegar a extraer estos bloques de sílex. Aquí tienen estos ejemplos de estos pozos excavados que muchas veces no superaban el metro 20 de diámetro y en algunas ocasiones eran diámetros muy reducidos, de solo 80 centímetros o así. O otro ejemplo descubierto recientemente, las canteras de Pozarrate en Treviño, en la provincia del condado de Treviño, en la provincia de Burgos, donde en estas lomas pues, se están encontrando distintas canteras, también que se focalizan pues, en la explotación de unas capas de caliza similares a las que encontramos en Montbell para extraer estos bloques de sílex. Sin embargo, hay una particularidad en estas calizas de Treviño, que son unas calizas más blandas que las que nosotros estamos documentando en Montbell y que los mineros prehistóricos se valieron de astas de ciervo, como los restos que han encontrado y que tienen ustedes en estas fotografías, como instrumental minero. Y pueden datar directamente estas astas, lo cual les da una fecha absoluta de los momentos de explotación minera, cosa que nosotros solo podemos establecer a partir de los momentos de inicio de la explotación y de abandono de la explotación. Tanto Casa Montero como las canteras de Pozarrate se explotaron en cronologías similares a las de Montbell en el Neolítico antiguo y a lo largo hay evidencias también de otras estructuras vinculadas a distintos momentos del Neolítico. Ya finalmente, para concluir, pues solo decir que Montbell constituía un complejo minero singular, especialmente en lo que corresponde al noreste ibérico, porque no hay otros contextos similares, focalizado en la extracción de sílex mediante estos recortes de cantera que hemos visto en frentes escalonados que se suceden a lo largo de una misma vertiente de una misma cantera, perdón, de una misma ladera. Este patrón de explotación no es único de Montbell, sino que hemos visto cómo se repite a lo largo de las colinas de Serra Llarga y cómo las distintas prospecciones tanto sobre el terreno como a partir de medios aerotransportados nos permiten precisar y ubicar y situar mejor estos frentes de cantera y documentar, hacer estimaciones sobre la intensidad de estas explotaciones. La explotación de este sílex se documenta en superficie, al menos desde el Paleolítico Medio,
si bien es durante el Mesolítico y Neolítico cuando es más intensa y se establecen estos frentes de cantera para obtener una mayor cantidad de bloques de sílex, definiendo lo que correspondería a un contexto especializado de producción, es decir, un lugar específico focalizado en la extracción de esta materia prima para el uso de las mismas sociedades que las extrajeron o bien para la difusión mediante el intercambio, el canje, de la moneda que sea, con otras comunidades vecinas. Y finalmente estamos llevando a cabo una caracterización arqueométrica a distintos niveles del sílex de Montbell para ser capaces de reconstruir cómo se ha difundido, cómo se ha distribuido este sílex a partir del estudio pues, de distintas colecciones arqueológicas en el ámbito local y regional. Todo esto se ha llevado a cabo en el marco de distintos proyectos, tanto autonómicos, financiados por la Generalitat de Cataluña, como a nivel estatal, financiados por el Ministerio de Ciencia y Universidades, e Innovación. Y para acabar, dar muchas gracias a todos ustedes por su presencia, su atención y a todas las instituciones pues, que han soportado la realización de este proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué conexión tienen las caracolas con el asentamiento humano? ¿No pueden ser esas caracolas de la época en que eso estaba bajo el mar? No, son caracoles continentales, por el tipo de especies. Sabemos que no se trata de especies marinas, sino que son caracoles terrestres, y en algunos casos que hemos podido datarlos directamente, sabemos que corresponden a esta cronología finales inicios del Holoceno o finales del Pleistoceno, que corresponde pues, a estos momentos en que estas capas de roca, con muchos milenios antes, ya se habían formado, es decir, que corresponden a caracoles formados que vivieron en las coberturas vegetales que se desarrollaron cuando se abandonaron los momentos de explotación de las canteras y que nosotros podemos recuperar en distintos niveles que nos sellan y nos permiten diferenciar los distintos momentos de explotación de las canteras. En una conferencia que hubo aquí, en el valle del río Lozoya, en la sierra del Guadarrama, hubo un asentamiento neandertal y un yacimiento de sílex. ¿No fue explotado ese yacimiento posteriormente? Bueno, en este caso de Guadarrama no lo conocemos. En nuestro caso sí encontramos evidencias desde el Paleolítico Medio y como en el mismo lugar que vemos por el tipo de industrias de restos líticos que hay en el lugar, sabemos que se explotó en el Paleolítico Medio, en el Paleolítico Superior y a lo largo del Neolítico, y esto también lo encontramos en distintos yacimientos del entorno, que también de estas cronologías en que vemos que contienen sus colecciones restos de sílex que proceden de estas canteras. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por favor. Buenas tardes. Primero me ha parecido muy interesante la charla que nos han dado hoy y por lo que he estado escuchando, yo tenía la idea que normalmente donde se hacían las extracciones, es decir, donde se hacía la minería del material, ahí mismo existía o se producía la industria lítica, pero por lo que yo he escuchado hoy no es así. O sea, se extraía directamente el material, el mineral, y se podría llevar a otros sitios donde realmente allí sí harían luego la industria lítica, ¿no? Por lo que yo he cogido un poquillo. Es así en nuestro caso. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo próximo, de Casa Montero, en el relleno de los pozos encuentran, y algunos ejemplos están en las vitrinas de las salas de exposición del museo, pues encuentran numerosas evidencias de la talla de estos bloques de sílex en el lugar. En nuestro caso no. ¿Por qué pensamos nosotros que no? Porque son bloques de dimensiones más reducidas y es un tipo, a diferencia, por poneros un ejemplo próximo siempre, Casa Montero, los bloques de sílex tienen como una corteza opalina que es menos dura
y tienen que eliminarla para proceder al núcleo, al interior cristalino, que es lo que les interesa. Entonces, todo lo que no necesitan, todo lo que no les interesa, lo abandonan en el lugar y así no tienen que transportar peso innecesario hasta sus lugares de habitación o para distribuir a otros grupos. En cambio, en nuestro lugar, en el caso de Montbell, los bloques son de dimensiones muy reducidas y tienen un córtex ínfimo, es decir, menos de 1 milímetro de córtex, con lo cual, por esta razón y por la morfología propia de los bloques, es muy fácil iniciar su talla. Basta con abrir un frente de explotación y casi con la misma morfología del bloque provoca que haya lo que llamamos crestas, unas líneas que pueden permitir la iniciación de la explotación del bloque sacando una primera lámina bruta. Con lo cual es muy posible que lo que se distribuyera fuera el bloque entero. Sí, y para terminar, ¿se pensaba o se ha visto que normalmente alrededor de estas extracciones había asentamientos sociales o se podían llevar este tipo de material a distancias bastante largas? Voy contestando yo. Yo debo por cambiar un poco, ¿eh? Ya contestaré yo, creo. En el caso de las canteras de Montbell, hay un poblado neolítico que está a 500 metros. Probablemente estos son comunidades agrícolas y pastoriles que viven allí de modo permanente y probablemente son comunidades que trabajaron en las canteras cercanas de Montbell. Pero del mismo modo, estas mismas comunidades se integran en un espacio territorial de movilidad y de relaciones con otros grupos sociales mayores, con lo cual en este otro espacio se podían distribuir o bien los bloques o bloques preparados o ya productos acabados. Con lo cual se darían las dos situaciones, poblados adyacentes a algunas de las canteras, cuando menos, esto es cierto y tenemos las fechaciones que marcan un mismo horizonte para el Neolítico antiguo, pero luego un espacio de distribución territorial mucho más amplio que corresponde a la interacción de estas comunidades con vecinos, con otras comunidades, en encuentros estacionales que alcanzan hasta las cimas de la cordillera pirenaica prácticamente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, por favor. Yo quería hacer una pregunta que igual se ha explicado, pero yo no lo he sabido entender en el momento. O sea, ¿qué es lo que hace que ustedes directamente decidan focalizarse ahí y no en una sierra que pueda estar a 30 kilómetros más allá? O sea, ¿cómo es ese proceso de varita mágica para mí? De decir, aquí me pongo a excavar. Bueno, responderé de nuevo yo. El inicio del proyecto se sitúa en los trabajos ordinarios que hacemos de toma de muestras en el campo de sílex, de formaciones geológicas de la región de Cataluña y Aragón, básicamente, que es donde trabajamos, para constituir unas colecciones de referencia, de modo que cuando alguien trabaja en un yacimiento arqueológico de la región y encuentra artefactos de sílex, puede venir a nuestra colección, comparar la roca y saber de dónde proceden. Para obtener estas muestras del campo, nosotros tenemos que consultar la documentación geológica y hacer prospecciones de campo. Es en el curso de estas prospecciones de campo, que tienen por objetivo la visita de formaciones geológicas, que ocasionalmente descubrimos contextos de explotación minera antigua. Se han mostrado en la exposición dos casos de este tipo, que son las canteras de Montbell, que vimos que había una explotación en un lugar geológico que era anómalo y procedimos luego a su excavación arqueológica, pero descubrimos dos o tres más que corresponden a la zona de Tarragona, donde hallamos explotaciones de cantería de sílex de época moderna para fabricar las piezas de fusilería de época moderna, de los siglos XVI, XVIII, XIX. Claro, hallamos estos lugares casualmente al realizar trabajos de prospección que tienen por objetivo formaciones geológicas con sílex. Y no es hasta su excavación, como en el caso de Montbell, que podemos demostrar que son de cronología prehistórica, ¿no? Porque si no, podría ser lo que decía David, que podían ser utilizados explotaciones realizadas para obtener pedernal con otros fines, para trillos, piedras de fusil, mecheros, así en épocas históricas. ¿Alguien más? Bueno.
Habéis hablado de 106 frentes de canteras. ¿Tenéis idea de más o menos cuánto tiempo estaba en explotación una de estas canteras? No. Simplemente hemos hecho, con motivo del estudio del instrumental minero, pues hicimos una experimentación que consistía en replicar estos trabajos, no para ver cuánto se tardaba en excavar un frente, sino para reproducir el tipo de huellas que había en los instrumentos mineros. Y sí podemos decir que en contra de lo que podía parecer, que un frente de cantera pues que se desmantela bastante rápido, porque los estratos de caliza aparecen bastante individualizados, bien separados unos de otros, y muchas veces ya aparecen por los movimientos tectónicos fracturados, o sea, es decir, aparecen como una especie de sillares, con lo cual muchas veces las actividades de percusión van dirigidas no solo a fracturar los bloques, sino a desprender esta especie de bloques con morfología de sillares, con lo cual algunos son de gran tamaño, como los que se ven en la imagen, y se avanza bastante rápido, pero no tenemos, ¿no?, una idea. Es un trabajo a realizar en el futuro. Y supongo que no habéis encontrado nada como los extraños anillos de minero de Casamontero. Estaríamos encantados de encontrar cualquier resto que no fuera de un contexto minero, es decir, cualquier resto vinculado con la subsistencia, con un trozo de cerámica, de un vaso de agua que tenían allí, cualquier resto de ornamentación personal, cualquier resto de una hoguera que hicieran para calentarse, para cocinar, porque nos aportaría mucha información, pero lamentablemente no. También hay que decir que el relleno de Casamontera es distinto. Ellos tienen pozos, algunos de gran profundidad, 9 metros, si no recuerdo mal. En nuestro caso, pues ya lo han visto, son recortes que contienen solo estratos desde 20 hasta 1 metro de espesor, como mucho. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a los dos. Ha sido una conferencia muy didáctica y se lo agradecemos mucho. Les esperamos a ustedes la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.